A los 13 años conocí a Jesús, de la manera más extraña y particular que la gente puede pensar. Lo conocí por miedo y por temor, porque resulta que, el novio de mi hermana hacían unas células en su casa, unas reuniones de una iglesia pentecostal, y pusieron una película, no sé si algunos han visto El Progreso del Peregrino. Imagínense, en ese tiempo era vieja, ahora es el doble de vieja, mucho más vieja. Y cuando la veíamos y estábamos allí sentados, él estaba recién convertido y digamos que le estaba predicando a mi hermana, porque él decía que tenía que convertirla para él. Entonces, resulta que al final sale el que hace el papel del diablo y dice, yo quise acabar con la vida del peregrino y todo, en todo el proceso que llevaba, y al final le dice, pero ya que no pude hacerlo con él, el próximo serás tú. Y entonces, cuando yo vi eso, tenía 12 años, yo decía, Dios mío, ¿cómo que soy yo? Y entonces lo veía y veía que me decía que el próximo serás tú. Y yo, no, Señor, yo no quiero ser el próximo. Y yo, Dios mío, porque entonces en ese tiempo yo agarraba y lo que hacía era que como tenía poco tiempo en Venezuela, había llegado de Colombia, me fui con mis padres, ellos son separados, mi mamá nos había mandado allá, había estudiado 3 años por allá, y allá enseñan mucho la parte católica. Entonces, yo empecé, Ave María, Madre de Dios, y ahí empecé a rezar hasta que yo me le acerco, veo que todo el mundo se iba normal de la casa, pero yo era el único que estaba preocupado porque el próximo era yo. Entonces, agarré y le digo a ese pastor, disculpe, pastor, yo vi que ahí decían que el próximo sería yo, o sea, ¿cómo hago yo para no ser el próximo? Entonces viene y me dice, no, Dimas, sí, vamos a confesar, a creer en Dios como Señor y Salvador y todo. Entonces me empezó a predicar allí. Y cuando me predica, yo hago la oración y todo eso. Pero nunca iba a esa iglesia porque me daba mucho miedo. Entonces, ¿por qué? Porque siempre que pasaba por allí, vivía como a 3 cuadras de mi casa, veía que en la iglesia, mientras estaban orando y pasaban, y yo me pegaba de la reja viendo con unos compañeros. Era muy callejero, me la pasaba mucho en la calle. Entonces me le escapaba a mi mamá, veía que de repente se caía la persona y temblaba en el piso y todo. Entonces eso me daba más temor, pues. Entonces dije, no, pero yo a esa iglesia no voy. Entonces resulta que este chico, el novio de mi hermana, su mamá era la que pertenecía a esa iglesia y por eso fueron a esa casa. Pero él estaba asistiendo a una iglesia que digamos es una iglesia evangélica libre, se llama Comunidad Cristiana de Limón, y me comenzó a invitar a lo que se llama Avanza, que es un club una organización, por así decirlo, de niños y adolescentes que los capacitan, para el ministerio de Dios, tratan de inculcarle la palabra, hacen tiempo de juegos, tiempo de reunión conjunta, y hacen un tiempo, les entregan a cada uno un manual dependiendo del año en que vayan, y entonces ellos van ascendiendo, a medida que van aprendiendo, les ponen retos también en ese manual y eso, y tiene su propio himno, tiene un lema, cada una de las etapas que lleva. Y tiene, una promesa que hacen de alcanzar a la niñez y a la juventud con el Evangelio de Cristo, entrenarles para que les sirvan. Entonces, yo iba porque toda mi vida he sido, muy competitivo. Entonces, jugaba fútbol, todo, y como hacía el tiempo de juego, era lo más genial que había para mí. Entonces, y era pues corriendo, haciendo lo que cada uno de los retos y los juegos que nos ponían allí, y eso, que me enganchó muchísimo. Y por otra parte también, que después comencé a ver, no le prestaba mucha atención al manual, porque mi objetivo eran los juegos y ganarle a todo el mundo que estuviese ahí. Entonces resulta que un día el pastor agarra y dice, por cada sección que pasen son 100 puntos para su equipo, porque nos dividían por color rojo, amarillo. Ahí me aprendí como 100 lecciones y empecé, tome pastor, aquí está. Y me llevaba el cuaderno y iba aprendiendo, sin saber, de esta manera Dios fue trabajando en mí. Fue trabajando, y como dice la palabra de Dios, no regresa vacía, y así lo creo, pues. Y
Después me hago líder de juegos allí y comencé a servir, digamos, con Luisana. Conozco a Luisana, ella vivía a 2 casas de mi casa, nunca la había tratado, me parecía, como ustedes dicen, recheta, cifrina. Yo me acuerdo que salía con unos patines a patinar y eso, entonces llevaba unos pantalones así de esos anchos y todo, y yo decía, ay, qué mujer tan estúpida, ¿por qué se pone esa ropa para salir a patinar? Que yo no sé qué y todo, y bueno, me caía mal. Entonces, resulta que bueno, después hubo un par de situaciones, digamos, donde ella un día se acercó a mí, me pidió ayuda y todo, y bueno, ahí nos comenzamos a tratar. Y yo tenía un tiempo que me había apartado de la iglesia, como casi yendo a los 15 años me fui a la iglesia. Y no quería saber más de la iglesia porque yo decía, bueno, Señor, pero ya yo estoy acá, te he servido y todo. Yo veo que todo el mundo avanza y esto y el otro sigue y yo igual. Y decía, bueno, no sé por qué tenía en la mente, decía, no tengo una novia. Y bueno, todos los amigos tienen una novia y todo. Y yo no tengo una novia. Entonces me fui de la iglesia. Y resulta que cuando estaba así alejado, que llega un momento que le digo a Dios, comienzo, digamos, como que el Espíritu Santo comienza a mover algo en mí, nuevamente después de 1 año y algo, y yo siempre he tenido la costumbre en mi casa, oraba en el techo de la casa, me montaba allí porque era donde mi familia es muy ruidosa, es la familia más loca del mundo que puede haber, entonces yo me montaba en el techo y ahí me apartaba y digamos que me aislaba de todo lo que pasaba, y ahí le dije a Dios, bueno, Señor, yo voy a hacer algo. Yo voy a trabajar para ti, tú vas a hacerlo primero, está bien, yo voy a volver y digamos que como que me puse a hacer un trato yo solo sin saber y bueno, entonces le digo, bueno, Señor, y la persona que tú me quieras traer, tú me la vas a traer, pero esa va a ser la persona con la que me voy a casar, cuando tú la traigas. Entonces, y solamente tenía 15 años, entonces bueno, cuando llega Luisana y me dice así, de entrada, de una vez, cuando estábamos saliendo, yo le digo, yo te voy a decir algo, Luisana, yo era cristiano, bueno, soy cristiano, porque eso no lo he perdido, soy cristiano, entonces, pero me aparté de la iglesia, pero yo amo al Señor, y yo siempre quise que la persona que estuviese a mi lado sea una persona que ame al Señor, así que si tú no amas al Señor, esto se terminó. Entonces, bueno, pero, y digamos que lo hice en un lugar no apropiado, y así, bueno, y ella me comienza a decir, no, ¿sabes qué? Que para mi sorpresa me dice, yo hace mucho tiempo había aceptado a Dios también y sabes que yo me sé esta música. Y empezamos a cantar juntos varias músicas que aprendí en Oanza y todo. Y me dice, bueno, pero vamos a volver a la iglesia y ahí vuelvo. Ahí vuelvo, estoy en la iglesia, todo. Y digamos que comenzaron a aflorar nuevas cosas en mí, nuevos sueños y todo. Allí comencé a servir como director de juegos. El pastor la involucró a ella también en varias áreas y ella comenzó a ser maestra de los chicos, digamos, de 8 a 13 años de edad. Y bueno, después de allí, bueno, nosotros duramos mucho tiempo de novio, 12 años de novio. Entonces, siempre nos decían, bueno, ¿cuándo ustedes se piensan casar? Y cuando me decían eso, llegó un momento que me cansé tanto que le dije a los hermanitos, bueno, pero regáleme la casa. Regáleme la casa y yo me caso. O sea, deme esto. Primero, la situación en Venezuela no da como para yo estar viviendo con mi mamá, que están locos, que eso... Porque mi mamá es muy buena persona, pero le encanta mucho eso de beber y todo, de estar para allá y tal, y la fiesta y la música y la bulla y todo. Entonces, bueno... Y la casa de mi mamá es muy grande y mi mamá siempre me decía, Dimas, pero no hay problema, cásate con Luisana, ¿qué esperas? Y vives arriba. Entonces yo... No, Señor. Entonces Luisana también me decía que no y eso. Bueno, entonces tomo la decisión entre los dos. Yo le digo, bueno, pero alguien este chico que me había invitado a su casa por primera vez, con el que conocí a Cristo, había ido a España, entonces me había comentado cómo fue y tal, y vi que vino y compró un auto y todo. Entonces yo le digo a Luisana, bueno, yo voy a ir a España, pues, primero y eso. Y cuando estaba haciendo los planes, la mamá de mi hermanito menor, me dice, no, hijo, pero no se vaya a España, ella es colombiana, váyase a Londres, y allá en Londres, bueno, lo van a recibir, lo van a llegar, va a estar con mi sobrino, se recuerda de tal y esto. Y yo, bueno, sí,
Bueno, resulta que me voy a Londres y llego a Londres. Y cuando estaba allá, sin mi papa de inglés, yo de verdad siempre pasé inglés con 10 en la rayita, como dicen en mi país, de 20 puntos, siempre pasaba y para mí eso era el logro más grande en mi vida. Y bueno, estando allí pasaron una serie de eventos, digamos, que también determinaron mi vida, mucho más allá, porque cuando llego mi primo me dice no, que no había trabajo, que no había nada, que necesitaba documentos para poder trabajar. Y el chico con el que nos quedaba nos estaba exigiendo que le diéramos dinero para comer y todo eso. Y yo, bueno, pero si acabo de llegar, tengo como 2 días que llegué, cálmate, no me dijiste que me viniera, que tú nos ibas a tender la mano y todo. Bueno, recuerdo que terminé durmiendo en el piso con mi hermana durante todo ese tiempo allí y bueno, lo que hacía era puro llorar, todos los días lloraba. Parecía María Magdalena, entonces bueno. Pero me encerraba, tenía lo que dije, bueno, Señor, antes de irme yo le decía a Dios, si tú vas, ve conmigo, ve la mano conmigo, llévame, no me dejes solo, mantente siempre acá a mi lado y todo. Y bueno, resulta que mientras oraba y eso en el baño, yo salí y le decía, bueno, no escucho a Dios, pues no lo siento ni nada, pero aún así seguía orando. Y un día me dice este chico que donde nos estamos quedando que, bueno, pelado, yo le voy a decir algo, usted si quiere vamos y ahora no hay trabajo como le dije, bueno, no sé qué va a hacer, si no se tiene que devolver y eso, y yo, bueno, devolverme si vendimos el carro en mi país para podernos ir. Para poder ir con mi hermana y ya prácticamente en el pasaje gastamos un dineral y todo esto, entonces no era una opción pues devolvernos así. Entonces él me dice, bueno, yo tengo unas personas que conozco, que juega fútbol conmigo, si quieres vamos, y él también está con eso de Dios que usted hace, y ahí lo conoce pues. Y fui, lo conocí, el Señor me invitó a su iglesia, se llama Wilson, y bueno, cuando estuve allí, él agarra y me dice, bueno, Dimas, te invito a mi iglesia, queda en Leyton, si más no recuerdo. Entonces, bueno, me agarré, me fui hasta allá, con señas a todo el mundo, le decía, miren, aquí quiero ir. Y yo me decía, por acá, derecho. Yo, ok, allá llegaba y al otro le decía, aquí, ¿para dónde? Y bueno, y así llegué a la iglesia. Entonces, esa noche cuando regreso de la iglesia estoy orando y le digo a Dios, y mientras oraba y le reclamaba a Dios que por qué me había llevado a ese lugar, por qué perdimos, digamos, el auto, todo, y por qué estaba de esa manera en la que me encontraba, por qué no fue delante de mí, bueno, X cosa, y le decía, sonó el teléfono y la esposa de este chico me dice, Dimas, el teléfono es para usted, pelado, eso, voy a ver que es muy tarde, son las 11 de la noche y usted no tiene por qué estar recibiendo llamadas a esta hora. Y bueno, contesté la llamada y era un hermano de la iglesia que no conocía. Y entonces él agarra y me dice, bueno, Dimas, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jaime. Yo te conozco, pero tú no me conoces aún. Solamente te llamaba porque te quiero decir algo. Todo lo que estás hablando, lo que estás diciendo ahora y lo que le estás preguntando a Dios, Dios me manda a decirte que no te preocupes por nada, que Él te trajo, que va de su mano, y me comenzó a declarar palabras de todo, prácticamente dándome una respuesta de lo que yo le estaba preguntando, cosas que yo dije, no, esto nunca pasa. Y hasta ese día yo decía, estas cosas nunca pasan. Y cuando me decía eso, lo que hice fue peor, me puse a llorar, no le contesté. Y bueno, eso ahí determinó mi vida. A los 2 días consigo trabajo, me mudé, ya casi llegando al mes, me estaba mudando, había comprado todo lo del apartamento. Para conseguir el apartamento también fue una obra del Señor, entonces... después resulta que bueno, yo reúno el dinero, le digo, bueno, Luisana, acá te mando el dinero para que vengan y eso. Luisana se fue con mi hermana y el novio de mi hermana, que era italiano, pero resulta que mi hermana se le ocurrió la brillante idea de llevarse ollas y cosas, una farmacia entera en el bolso, y que porque nosotros tenemos una comida típica que se llama yacas. Bueno, con eso, para hacer el guiso, nosotros tenemos que utilizar un cucharón.
una cuchara esa grande, y entonces, bueno, eso se lo llevó en el bolso. Tenemos algo así parecido a lo que ustedes tienen, que es paté, pero ya es diablito, es más rico. Entonces, es diablito, entonces resulta que eso es como un jamón triturado, algo así. Bueno, llevaba una caja de eso y se llevó la casa entera ahí. Y las medicinas eran de embarazada porque eran para mi hermana. Como no teníamos papeles, ella no podía acceder a la salud. Y bueno, le consiguieron todo eso a mi hermana y entonces no la dejaron entrar. Y entonces le dicen, bueno, vamos a ver cómo hacemos para que ustedes puedan ingresar. Voy a volver a llamar. Intentaron llamar a este chico que donde yo vivía, yo le había dicho, mira, ya llegan este día, por favor. Bueno, nunca les contestó el teléfono a migraciones ni nada. Y para rematar le consiguen una carta que mi mamá había escondido en el bolso, donde dice, hola Luisana, cásate con Dimas, esto, cuando lleguen allá. Y bueno, le dijeron, no, ustedes se devuelven. Entonces, y las devolvieron en el siguiente vuelo. Obviamente otra vez volví a llorar como Magdalena, me ponía mal y decía, bueno, Señor, ya. Entonces en un momento agarré y dije, bueno, Señor, ya mi tiempo aquí se cumplió, pues yo me devuelvo. No me voy a quedar solo aquí. Mi hermana pensaba devolverse porque tenía que atenderse el embarazo y yo no, solo en esa depresión y con todo eso. De verdad es horrible. O sea, la gente, digamos, no sale, no es como acá, que es movido así, no. Allá nadie se conoce. El vecino de al lado tenía como 5 meses viviendo con él y no lo conocía. Me pasaba por un lado, ni hola me decía. Y digamos que eso me frustraba, pues. Y entonces, antes de venirme me voy a una iglesia allá, voy a la iglesia, en la iglesia hay una chica que dice, bueno, quiero que se levanten cada una de las personas que se encuentran acá, los que quieran pasen al frente para orar por ustedes, y repetía, pasen al frente para orar por ustedes. Y cuando Pablo acá hablaba y decía un testimonio así de que él también decía que sentía que había alguien, me acordé de esa chica y ella decía que pasa, y tenía como 15 minutos llamando y llamando y nadie se paraba. Y yo decía, bueno, Señor, ¿seré yo? Entonces, ¿será que me paro o no me paro? ¿Me paro o no me paro? Hasta que ya está, agarré y me paré y fui hasta el frente. Entonces ella ahí comenzó a orar por cada uno. Y al llegar a mí, que era el último, me dice, hola Dimas, ¿cómo estás? La palabra que tenía, Dios me la ha dado para ti. Entonces yo... ok, sí, yo decía, esta gente sí es mentirosa, que una palabra así, ¿cuál palabra? Sí, ni me conoces. Entonces me empieza a decir, bueno, sabes que Dios me ha dicho que te quiere trabajando con jóvenes, que tú vas a decidir si quieres trabajar fuera o dentro, pero que en la decisión que tomes Él te va a respaldar, pero que sí le gustaría que trabajaras con jóvenes. Entonces, bueno, nunca entendí por qué, porque trabajaba era con niños, enseñándoles juegos, y de verdad no soy el mejor orador del mundo. Entonces resulta que cuando me devuelvo, unas semanas después, en el grupo de jóvenes, mi líder se me acerca y me dice, hola Dimas, ¿cómo estás? Mira, sabes que he estado pensando y sintiendo de Dios que deberías trabajar conmigo con los jóvenes. Y yo, no puede ser. Entonces, bueno, ahí comencé a trabajar con jóvenes. Hasta que nos venimos acá por un tema de estudio. Porque después de tener como 7, 8 años trabajando nosotros solitos, porque digamos que él se va de la iglesia y nos deja encargados y nos quedamos Luisana y yo juntos, con algún grupo, otro grupito que estaba de apoyo, pero digamos que el que unía al grupo completo era nuestro líder. Una vez que él se va, de esto se dispersaron todos y bueno, yo me quedé porque era feliz haciendo lo que hacía. Y bueno, y ahí comenzamos a servir a jóvenes. Venimos hasta acá para estudiar en especialidades juveniles o en otro instituto que no recuerdo ahora cuál es el nombre, y prepararnos pues mejor para el Señor. Y recuerdo que antes de venir acá, mi líder me pregunta y me dice, Dimas, van a anotar todos los que están acá el sueño que tienen en su vida. ¿Cuál es el sueño más anhelado que tienen? Anótelo en un papelito y luego de que lo anoten, lo van a envolver, lo vamos a meter acá. El que yo voy a sacar uno por uno, el que quiera decir ese sueño me pertenece, ¿por qué? Eso, bueno, lo comparte. El que no lo quiera no lo comparte, igual oramos por él, pero la idea de que lo compartan es que podamos estar en el mismo sentir que él y todo. Y bueno, pues fuimos sacando hasta que sacaron el mío y él se queda viendo hacia todo y me dice, bueno, ¿de quién es este sueño? Este sueño dice hacer grandes cosas para Dios. Y nos hace así, yo le digo, bueno, ese sueño es mío.
Entonces, Dimas, pero esto es muy general. ¿Cuáles grandes cosas para Dios? Yo, bueno, no sé, pastor, mire, deje de hacer grandes cosas para Dios. Yo lo que quiero es hacer algo que marque, que influencie más allá, que marque la diferencia. Eso es lo que quiero, eso es lo que me gustaría. Entonces, bueno, allí quedó eso. Y cuando me vengo hasta acá, Dios ha comenzado a hablar en mí de una manera totalmente diferente, de una manera muy especial, y más que todo a raíz de que terminé este último trabajo y comencé a asistir acá. Y he sentido de Dios pues que digamos, el lugar donde voy va a comenzar algo que Él va a hacer muy grande, primero por el hecho de la iglesia donde estamos, y que una vez que yo conocí a Pablo la primera vez, Luisana agarra y me dice, ella siempre la pega, no sé por qué, y me dice, Dimas, yo creo que el lugar por donde Dios nos está diciendo es con Pablo. Y yo... ¿Tú crees? Yo también lo sentí, porque justamente nos llevó a una cosa de jóvenes, que él iba a dar una presentación muy, muy buena. Entonces, de verdad, era como una emoción tan grande la que sentía. Mi corazón ardía en una manera sobrenatural. Ver cuando veía a todos los jóvenes, unos con las manos alzadas, todo, yo decía, Señor, así es que yo me veo. Esto es lo que quiero, esto es lo que anhelo, esto es lo que me gusta y bueno. Y bueno, pero resulta que no fue así, porque otra vez más rollo, más problemas, no conseguía trabajo, nada, me alejo de la iglesia otra vez y todo, hasta ahorita que volví otra vez a los caminos de Dios. Entonces, mientras Pablo me dice, cuando me dice Pablo, Dimas, para que compartas algo, yo pensaba, bueno, Señor, ¿qué puede ser? Y hay algo que, digamos, en mí que determinó, digamos, ha determinado, ha definido en mí mi vida, lo que quiero, lo que deseo hacer. Y es lo siguiente, en Mateo, Jesús habla sobre, ya les digo cuál es, Mateo, ¿qué? En Mateo 14, 22 al 32. Mateo 14, 22 al 32. Vamos a ver si sí. Por acá está. Acá está. Jesús camina sobre el agua. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos. La barca ya estaba bastante lejos de la tierra. Zarandeaba por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron con miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». Sí, vamos a parar allí. Bueno, es algo que, digamos, determinó mi vida, porque la mayoría de las veces que yo escuchaba predicar sobre predican de que no tenemos fe, de la falta de fe, de que por eso se hunde Pedro y todo. Pero Dios me mostraba, digamos, algo de manera totalmente diferente a lo que la gente veía. Y era el hecho de que, si miramos un poquito más atrás, vemos que Jesús primero venía de multiplicar los panes, los peces, alimenta a 5,000 personas primero, y aparte de eso también ya había enviado a los 12 discípulos a predicar a las zonas aledañas, a sacar demonios, a hacer milagros y todo eso. Y también, o sea que ellos ya habían visto una serie de milagros que Jesús había hecho, pues. Entonces, él cuando alimenta a las 5,000 personas primero, hay uno de los evangelios que dice, digamos, un dato más, y le dice, le hace como la pregunta a todos, y creo que es a Tomás, y le dice, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta gente? Y dice que era poniéndolos a prueba, como para ver que ellos hacían. No, mira, ni comprando toda la comida que esté por acá en las zonas aledañas le damos de comer a estas personas. Y Jesús agarra
y toma, digamos, le dice cuántos panes hay, cuántos peces, tráiganme lo que hay, y los multiplica, y le queda 12 canastas de comida, una por cada discípulo. Yo me imagino cuando veía eso, yo decía, bueno, Señor, una por cada discípulo. Eso es como decir, mira, esto es el trofeo que te vas a llevar a tu casa, que cada vez que lo veas y lo recuerdes, soy yo diciéndote que no hay nada imposible para mí. No hay nada imposible para mí. Entonces, venían de eso, venían de que Jesús había parado la tormenta. Entonces, cuando ellos estaban montados allí, resulta, bueno, ustedes conocen la historia, comienza un viento muy fuerte, Jesús estaba acostado en la barca, durmiendo. ¿Qué persona puede dormir con tanta tranquilidad, con las olas, el agua? Yo por lo menos vivo en una zona costera y cuando uno va en esa barca es mentir, se moja, hay agua. Entonces yo decía, bueno, pero Jesús dormía tranquilo, me imagino súper agotado de tanta gente que venía, lo apretaba, hay que orar aquí, curar allá, salir, hablar y bueno. Entonces los discípulos me imagino que por un momento perdieron la conciencia de que Jesús estaba en la barca. Y cuando ven que ya se están ahogando, es que Dios mira al lado, no, porque si aquí está acostado Jesús, y bueno, van y lo levantan, maestro, nos hundimos, ¿no ves que nos hundimos? O sea, ¿cómo puedes estar durmiendo tú allí? Y le dice, bueno, ¿qué pasa? Gente incrédula, porque su falta de, ¿por qué tienen tan poca fe? Y calma el mar y todo y eso. Entonces, bueno, viendo todo eso que había sucedido antes, Jesús agarra y les dice, los manda adelante. Dice, no, pero vaya, pasen ustedes, que yo me quedo de este lado un momento, voy a orar, a despedir a la gente y todo eso. Entonces yo decía, lo primero que Dios me mostraba es que en nuestra vida, cuando nosotros comenzamos en nuestro caminar con Dios, Dios sí, hay ciertamente que nos comienza a acompañar y va en nuestra barca. Muchas veces se puede quedar dormido, pero sigue estando en nuestra barca. Y eso, digamos, que nos da un poco de seguridad, nos permite crear un poco de fe, aunque cuando él dice poco de fe también me quedaba impresionado, porque yo decía, bueno, ¿cómo es posible que se diga, por qué tienen tan poca fe? Si después le dice, si tuvieras en fe como un granito de mostaza, eso es poco. Entonces en la versión Dimas habla hoy, yo agarré y dije, bueno, para mí Jesús le está diciendo es, ustedes que no tienen fe. Simplemente no le estaba diciendo que tenían poco, es que no tienen fe. Porque si tuviesen, aunque sea un poquito, mirarían grandes cosas para Dios. Y bueno, entonces, cuando veo esto, digo, llegué a la conclusión y Dios me decía, hay momentos en tu vida donde simplemente te voy a soltar y te voy a decir, ve, y tal vez uno como hijo uno agarra y dice, no, pero yo quiero ir con mi papá, quiero ir contigo ayer. No, pero es necesario que tú crezcas, es necesario que ya sueltes, digamos, la leche materna y comiences, ve, camina sobre el mar, dale. Entonces, ahí los envía a ellos, y cuando los envía, bueno, está en el medio del mar. El relato dice que Jesús ve que la barca es zarandeada de acá para allá. Yo me imagino que ahí, bueno, me imaginaba yo en mi mente y decía, bueno, esto debe ser algo más o menos así. Pedro diciéndole a Tomás, Juan a esto, bueno, pero cálmate todo el mar, nuestro maestro lo hizo y esto, háblale. Y hablaban unos al mar y el otro le decía al otro, pero no se calmaba la cosa y Jesús los veía allá. Entonces, no en Mateo, sino creo que en Marcos, en Marcos también habla sobre este relato, pero dice algo más. Dice que cuando Jesús se dispone a caminar por el mar, a ir hasta allá, Jesús agarra y dice que tenía pensado pasar de largo y seguir, dejarlos ahí. Bueno, ahí se quedan. Entonces, yo decía, obviamente nuestro Dios es un Dios de amor. Es un Dios de amor. No, en ningún momento lo va a hacer porque, no, que se hundan, eso ya me tienen cansados, que agarren y se ahoguen. Entonces, no, mientras que aquellos luchaban por parar la tormenta, por esto, me imagino que desde allá le gritaría, maestro, pero venga. Y bueno, Jesús, ni pendiente, no pensaba ir hasta allá. ¿Por qué? Porque ya les había mostrado algo, les había dicho, cree por primera vez, cree en mí y harás grandes cosas. Entonces, eso me recuerda a lo que es que yo, un día en mi casa, una chica que vivía en la parte de arriba, cuando estaba, digamos, yo apartado de Dios, ella hizo, digamos, un pacto con algo que se llama San Juan. Entonces ella le entrega su vida a San Juan y todas las
fechas, cuando es San Juan, esa mujer le entra al San Juan. Entonces comienza y habla extraño, literalmente camina por las paredes, es una cosa impresionante. Entonces, pero es una cosa horrible. Entonces un día está así caminando, está con su cosa metida ahí adentro y me llaman a mí. Y me llama la hija, Dima, tú que vas para la iglesia, tú enseñas a los niños. Y yo no sé qué ven, que hay allá hay alguien. ¿Qué hay? Entonces, no, allá hay. ¿Pero qué hay? Mi mamá, sí, mi mamá camina por las paredes. No, y yo no voy para allá. Y yo no, camine, ¿y qué voy a hacer yo que camine por la pared? No. Entonces, ella me decía, no, pero ven, corre, que tenemos que ir. Entonces, me llega mi hermana mayor, mi hermana la del medio, perdón, y me dice, Dima, vamos, hay que orar por esa mujer. Y estaba el novio, toditos, nunca más habíamos vuelto a la iglesia, nos habíamos apartado. Entonces yo, bueno, vamos, y vemos qué hacemos. Y cuando llego allá y veo que está mi mamá, o sea, era una escena, estaba el esposo de la mujer acá, todos borrachos, el esposo de la mujer acá, la mujer tirada allí. Mi mamá, estaba una mujer otra amiga de mi mamá teniéndole los brazos y encima de ella agarrada. Y estaba mi mamá, estúpida, ¡pah! Y le daba una cachetada. Tú no sabes lo que estás haciendo, ¡pah! Deja de estar dramatizando, y ¡pah! Y le daba, y esa mujer agarraba y la veía con una cara de odio, pues de una cosa así. Y su voz era gruesa, pues era así, déjame y todo. Y horrible. Y yo, no, Señor. Entonces yo me echaba un pasito para atrás y mi hermana, vente que vamos a orar, que yo no sé qué. Y me metió para allá y yo le digo a ella, le decimos Coco por cariño, Coco, pero llamemos al pastor. Y yo me imagino que eso hacían los discípulos, decían, pero llamemos al maestro y que venga hasta acá. Entonces, bueno, total de que, bueno, ya está, el pastor no viene, el maestro no viene, intentemos nosotros. Bueno, empecé yo a orar y a decirle allí, bueno, sí, mira, el Señor te reprende en el nombre de Jesús, que yo no sé qué, y tal. En un momento veía y se quedaba así, y yo, listo. Y se paraba otra vez, ¡ay, Señor, te reprenda, que yo no sé qué! Y ahí empezaba, y le daba, y le decía. Llegó un momento que hasta se me salió, como decimos nosotros, el malandro, acá se le dirán el chorro o algo así, que empecé, no lleva chance, Jesús te venció en la cruz, y yo no sé qué y tal, y así le decía un montón de cosas, y ella solamente me decía, cállate, y era una escena de verdad bastante loca, extraña. Entonces mi hermana y que oraba, el otro oraba, vino la señora al lado que es pentecostal y oraba, y a esa señora no se le sacaba nada, y la fuerza que tenía era impresionante. Entonces hasta que agarré yo, pero busca al pastor, llama al pastor, y llega el pastor, y cuando estamos allí dice, ¿dónde está ella? Y es impresionante que mi hermana fue la que recibió al pastor y yo estaba allí, estábamos todos, la señora cantaba, esta gritaba, mi mamá le decía ridícula, y bueno, entonces ella estaba tirada así, y recuerdo que estaba de espalda a la puerta, y yo no sé cómo volteó esa cabeza que hizo así, y cuando volteó hacia la puerta, de una vez le dijo, ¿qué haces tú aquí? Y yo, ¿a quién le hablará? Y venía entrando el pastor. Entonces yo, eso de verdad que fue algo como yo dije, Dios mío, hombre de poca fe. Entonces, porque fue impresionante, pues, y el pastor nos veía así y se le aguaron los ojos, y después me comentó, y cuando me contaba me decía, me dio mucho, no lástima, fue como que algo de ver hijos, como hijos de Dios pueden agarrar y dejarse zarandear por alguien así. No, me imagino que era lo que Jesús en un momento a lo mejor sentía también. ¿Por qué dejas si tú me tienes a mí? Entonces él agarró, simplemente, no sé, le dijo, te ato de manos y de pie, y esa mujer se puso así, ya suéltenla. Y después empezó a decirle, le dijo, bueno, tal, le hacía algunas preguntas. María, eres tú, estás en ese cuerpo, quiero hablar con María, por favor, déjala. Y entonces ella se levantaba y decía así, ¿cómo te llamas? María. ¿María qué? Bueno, María, empezaba a reírse. Entonces, que te ordeno que la dejes. Y bueno, y en ese proceso preguntándole, porque ahí me entero que dice, el enemigo es astuto y muchas veces te hace creer que todo está bien. Y resulta que no. Y por eso es que yo veía, bueno, ¿pero qué tanto le pregunto? Y le decía, ¿cómo se llama tu esposo? ¿Cómo se llama esto? Hasta que en un momento ella se levanta y se le marcaron unos dedos acá.
de que y nos dice, me está asfixiando, no me deja hablar. Entonces le dice, bueno María, esta es la oportunidad, porque más allá de que yo también te estoy diciendo, es la oportunidad de que tú agarres y rechaces todo eso. Y cuando ella lo rechaza, sale, la cosa empezó a vomitar espuma y todo, y esa cosa es algo de película, eso parecía el exorcismo. Entonces, bueno, cuando se le sale eso, resulta que todo se calmó, comenzó toda una tranquilidad. Y precisamente es lo que yo veía aquí con esos discípulos, que yo decía, esos estarían de la misma manera que yo estaba. Uno le decía al viento, bueno, viento, que yo no sé qué, y el otro, y nada, pero llama al maestro, que yo no sé qué, pero el maestro no está, el maestro está por allá, no puede. Hasta que, bueno, ven que viene caminando el maestro. Y cuando viene caminando el maestro, me imagino el primero que salta, salió como siempre, y preguntó a Pedro otra vez. Maestro, me imagino que será, yo se los dije, trae cera yo cuando llegó el pastor. Entonces, maestro, permite, eres tú. Dicen que estaba asustado, obviamente que me imagino, aunado a lo que ya estaban pasando, más que vea a un hombre caminando ahí, yo salgo corriendo, metido en esa barca y nado ahí. Y bueno, entonces le dice, bueno, si eres tú, permite que vaya a ti. Y él agarra y dice la Biblia pues que Pedro baja de la barca, salta y comienza a caminar y camina sobre el mar. Y después es que se hunda y todo eso. Pero yo decía, nuestra vida realmente es así, o sea, nuestra vida está hecha para hacer cosas sobrenaturales, o sea, nuestra vida está hecha para ir más allá, está hecha para que caminemos sobre el mar. Y a pesar de que en un momento dudó, Pedro fue el único de esa barca que se atrevió a decir, yo voy a saltar. Yo voy a agarrar y me voy a lanzar a ese mar que está allí. Me imagino que sin pensarlo, porque una persona que piensa y dirá, no, me hundo, me lanzo y me hundo. Y Dios dice que caminó. Entonces eso precisamente yo le decía a Dios, yo quiero eso, o sea, yo quiero el hecho de no conformarme con estar en la barca, no conformarme con que me estás enseñando en la distancia de que debo fortalecer mi fe, sino de que el hecho de que me dices día tras día, bueno, dime, es hora de que ahora salta, y el objetivo al que vas a saltar, vas a saltar de la barca, saltar sobre el mar para hacer lo imposible, pero sabiendo y entendiendo que tu destino soy yo. Y allá iba Pedro, pues Pedro iba caminando, tu destino soy yo voy y camino hasta allá. Y por eso la Biblia nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y mientras leía y ahora me he puesto a leer mucho, en Lucas también descubrí y veía que Jesús dice que nuestros ojos son como una lámpara. Y cuando dice que son como una lámpara, a veces yo decía, bueno, sí, eso siempre lo interpretaba como que, bueno, es lo que vemos, si vemos cosas pecaminosas, tal, escondidos en la casa, cuando hay el internet, que tiene muchas cosas así, vemos cosas prohibidas, o bueno, la manera en que vemos al hermanito o al vecino que lo quiero estrangular por la bulla que hace, bueno, pero resulta que allí me di cuenta que Jesús hace varias afirmaciones que para mí también son impactantes, que él decía, sus ojos son una lámpara, cuiden ustedes, digamos, la visión que tienen, dice, y examinen que la visión que tienen no sea nublada, o esa luz que creen tener no sea oscuridad. Y yo decía, pero ¿cómo la luz va a ser oscuridad? O sea, la luz es luz y oscuridad es oscuridad. Y entonces me di cuenta que ciertamente hay una luz que, digamos, lo que para nosotros es luz, para Dios es oscuridad. Y es eso de que la gente hoy en día en este mundo corre tras algo que es el dinero, es la fama, es la economía. O sea, uno nace y este sistema de vida, esta fábrica de este mundo nos llevó simple y llanamente a ser unas personas como un robot. Nos paramos, bueno, voy, trabajo, estudio porque quiero un buen trabajo. Después de que tengo un buen trabajo, tengo una buena casa, tengo un buen auto, viajo por el mundo. No está mal, o sea, no está mal que hagamos eso. La cosa es que Jesús te dice, esa no es la luz. Esa luz termina siendo oscuridad. Y si ustedes leen más adelante, él dice, porque donde está su corazón, allí es donde está su tesoro, allí está su corazón. Entonces, y también les dice, por eso dice, busca primero el reino de Dios más adelante.
porque Él está hablando, mira, yo entiendo que eso lo necesitas, entiendo que eso es bueno, que sí, que quién no desea tener cosas como tuvo Salomón y todo, pero le dice, yo te creé a ti para algo mucho más allá, te creé para que tú seas trascendental en la vida de las personas, te creé para un propósito eterno. Y era lo que yo les decía a mis jóvenes, yo les decía, miren, yo no quiero que esto sea un grupo en el que venimos y ustedes me escuchan a mí nada más, sino que propónganme, digan, mire, yo peco todos los días, ustedes no saben cuánto, mire, yo soy mentiroso, esto se me sale, a veces maquino en la cabeza cómo voy a pecar y cómo lo voy a hacer, le digo, pero la gracia de Dios nos sostiene, la gracia me limpia día tras día, y lo que quiero es que, mira, yo veo a ustedes sueños y formas de llenar este mundo que nadie más lo va a hacer. Y cuando Jesús dice, nuestra lámpara son unos ojos, solamente hay dos partes en nuestro cuerpo que son únicas. Una son nuestras manos, por las huellas dactilares que tenemos, nadie más en el mundo las va a tener. Y otras son nuestros ojos, debido al iris que tenemos, que es la parte que le da color al ojo. Y el iris funciona de una manera que él, digamos que es el que permite o reduce que entre mucha luz o poca luz para tener un mejor enfoque de las cosas. Cuando el iris está mal, ciertamente comenzamos a ver doble, vemos imágenes borrosas y todo eso. Entonces, eso decía yo decía, por eso Jesús me dice y compara, no es casualidad que nos compare nuestros ojos con una lámpara, porque es nuestra forma de ver las cosas, la forma en la que tú vas a ver las cosas es única, nadie más va a ver las cosas como tú la ves, nadie va a ver las cosas como la ve Eleazar, nadie va a tener el entorno familiar que tiene Gaby, nadie va a tener el trabajo que tiene Sol, o sea, ese trabajo lo tienen única y exclusivamente ustedes. Y la forma en la que lo vean, la forma en la que ven, en la que determinen, en la que enfoquen y en la que ustedes agarran y digan, bueno, sí Señor, tú me creaste para esto, porque algo tiene Dios, que Dios puede ser el Dios del todo universo, pero Él respeta el diseño de cada uno de sus hijos. Respeta el diseño de cada uno. Cuando Él llamó a los pescadores, no le digo, vénganse que vamos a ser ahora agricultores, no. Digo, vénganse, vamos a hacer, pero vas a ser pescador de hombres. Y me imagino el doctor le dijo, vénganse, pero tú no vas a ser ahora doctor, a lo mejor algo mucho mejor, vas a ser doctor espiritual, algo que va a trascender para la eternidad. Y ahora lo que tú buscabas y lo que ejercías para ganar mucho dinero, lo primero que vas a tener es riqueza en mi reino, nadie te la va a quitar. No hay polilla, no hay ladrón que se meta, no hay nadie, no necesitas un camión blindado para trasladar tu riqueza de acá para allá, porque tienes el camión blindado y la mejor bóveda que es Jesús. Y de ahí nadie lo va a sacar. Y ciertamente a veces decimos, bueno, pero entonces quiere decir que voy a vivir pobre. Mira, yo te puedo decir algo. Cuando nosotros comenzamos a hacer y a planificar para Dios nuestra vida, a soñar en grande para Dios, a bajar de esa barca, lo primero que tenemos es que nuestra fe se fortalece. Segundo, que tenemos es que cuando nosotros nos lanzamos a lo imposible, nos hacemos totalmente dependientes de Dios. Cuando tú dejas de intentar lo imposible, pierdes la dependencia del Señor. Porque es muy fácil uno vivir por la vida y hacer lo que es normal y natural. Ahí no necesitamos a Dios. Por eso es que Jesús deja en la barca a sus discípulos y dice, bueno, allá están, ahora sin mí. ¿Por qué? Porque en esos momentos que son sobrenaturales, donde vienen tormentas, donde tienes que decir, bueno, para poder llegar a Jesús tengo que saltar al mar. En esos momentos es donde tú realmente se determina la dependencia que tú tienes con Dios. Y entonces yo decía, y eso le decía al Señor, le decía, mira Dios, yo he entendido algo. Cuando yo agarro y digo, bueno, este sueño lo voy a vivir para ti, de verdad lo demás viene por añadidura. Y a veces creemos que la añadidura es simplemente, bueno, acá tienes para comer y para vestirte, porque somos tan literal que lo único que hacemos es ver que Jesús dijo comer y vestir. Mire, vas mucho más allá. Cuando yo compro el apartamento en Venezuela, ya falta poco. Cuando yo compro el apartamento en Venezuela, la cuestión era la siguiente. Yo tenía como... No sé si está en horario eso, ¿Ah? No sé si está en hora eso. ¿Qué hora es? Faltan 5 minutos. Sí. Ok. Cuando yo compré el departamento en Venezuela, digamos que yo tenía meses antes, con Luisana nos metíamos a todas las inmobiliarias.
Y en el tiempo que nos vinimos era como imposible soñar con tener un apartamento. Y más yo que no tenía ni siquiera un peso en la cuenta. Y no tenía nada, no tenía ni un carro, nada que pudiese vender, nada. Y yo recuerdo que entraba todos los días y le dije a ver en las inmobiliarias, casas y todo eso. Y me daban unos precios exuberantes y eso. Y un día le digo, bueno, Señor, tú sabes que yo deseo casarme y sabes que en esta situación no puedo estar. Pero no importa, yo voy a comenzar a trabajar para ti. Y le dije, yo voy a hacer todo lo que tú me mandes. Y comencé a trabajar con los jóvenes, dando lo más que tenía, incluso el dinero que tenía comencé, digamos, lo utilizaba en todo eso. Y ahí entendí que el ministerio de jóvenes es relacional, es un ministerio que necesita que inviertas tiempo, que inviertas dinero, que te relaciones con los jóvenes, necesita mucha inversión, no es algo de sábado a sábado. ¿Vas un sábado, lo ves? No. Entonces, eso me llevó a llevar a mi grupo de jóvenes a Margarita, que de Maracay a Margarita, me los llevé a todos, agarré y les dije, miren, ¿saben qué? ¿A dónde quieren ir? Y ellos, no, bueno, no, más grande, el sueño más grande, hasta que le digo, bueno, dimos, porque ellos pensaban que le estaba hablando de algo normal, le decía, no, todos nos vamos a Margarita. Es como decir, no sé, acá, nos vamos todos a Bariloche, no sé. Entonces le digo, tranquilo, nos vamos por una semana. Y bueno, logramos ir hasta allá por la gracia de Dios y porque yo comencé, le decía, bueno, Señor, vamos a hacer comida. Me gusta mucho cocinar y tengo una habilidad con la cocina que la heredé de mi madre y bueno, y me gusta. Empecé a cocinar, hacía lasaña, todo y vendía en la iglesia y vendía y con eso recogí fondo y todo y me los llevé a todos. Entonces, bueno, con lo del apartamento fue algo similar. Yo agarro y un momento que Lisana me dice, ¿sabes qué? Soñé que vivíamos en ese apartamento, que vivíamos allá. Y yo, ¿a dónde? Ahí, Lisana, pero esos son departamentos nuevos, acaban de construir, son reestrenar, eso de costar. Y bueno, resulta que agarra y yo estoy leyendo un día el periódico y sale el anuncio de que venden un apartamento ahí y agarré, no, yo me voy hasta allá. Y me fui, llegué y cuando llego allí me dice la chica, bueno, mira, si el apartamento cuesta, un ejemplo ahora acá ustedes en pesos, $120,000. Ajá. Para la reserva necesitas $10,000. Ok. Después de los $10,000 me tienes que dar $20,000. $30,000. Y ya, bueno, 40. Y lo demás te damos un plazo de 3 meses para que tú tramites el crédito. Y yo tenía como una semana que lo poco que había después de reunido, después de tanto tiempo, lo había comprado el auto porque el pastor de jóvenes me había dicho, Dimas, quiero dejarte este carro a ti, dame lo que tengas y lo demás me lo vas pagando por parte. Y yo dije, ay, esto no lo pierdo. Y lo agarré el carro Entonces, yo agarro y le digo a esa señora, mire, justamente tenía $10,000, por decirlo así, para pagar la inicial, apartar, reservarlo. Le digo, yo tengo para reservarlo. Yo le voy a proponer otra forma de pago. Yo le voy a dar los $10,000. Con eso vamos a hacer el apartado. Pues usted me está diciendo que le tengo que dar, pues, $20,000, $30,000 más. Yo no le voy a dar 30,000, le voy a dar después de un mes 10,000 más. Y al siguiente mes le voy a dar los otros 20,000 que faltan. Y recién allí usted me va a dar la oportunidad de que yo le pague, pero son no 3 meses, en 4 meses yo tramitar el crédito. No, tú estás loco, muchacho, eso no se puede. Bueno, yo me fui, le dije eso, lo dejé normal. La mujer al otro día en la tarde me llama, mira, el señor aceptó. Bien, agarré, me lancé, di los 10,000 y eso, y de repente me dice, y Luisana, ¿y ahora? ¿Y la otra plata? Bueno, tenemos un mes, vamos a ver qué hacemos, pues. Y bueno, empezamos, fue milagrosamente, nosotros trabajamos como proveedor de un instituto del gobierno, salieron contratos hasta más no poder, que trabajábamos día, mañana, tarde y noche, y reunimos el dinero y le pagué a la señora. Y después que le pagué a la señora todo eso, comencé a tramitar en el banco. Yo no tenía trabajo bajo relación de dependencia, sino que mi hermana conocía por ese instituto a otro señor que tiene muchísimo dinero. Entonces el señor me dice, bueno, yo lo que puedo hacer es transferirte mi dinero para que lo tengas en la cuenta mensualmente y así ven que tienes movimiento. Y te hago una carta de trabajo que me lleguen a mí y digo que ese dinero es tuyo. Pero eso sí, tú te encargas de que
de que el crédito, para que veas si te lo apruebo. Yo, no, buenísimo, el Señor hizo eso, me empezó sin conocerme ni nada a transferirme dinero mensualmente, una cantidad grande de dinero y todo. Entonces yo iba, bueno, esto lo hago así, esto lo sacaba, lo metía en la cuenta de mi hermana, lo volvía a pasar para acá y así. Y bueno, así me aprueban el crédito y así tuve el departamento. Y recuerdo que como 2 días antes de pedir ese crédito yo había firmado algo que en Venezuela se llamó lista Tascón, que era cuando iban a hacer una enmienda constitucional y todo el que firmó ahí, digamos que lo vetaron. Le hicieron algo de que a esa persona no recibe nada. Y yo le decía a mi pastor, pero no me van a aprobar el crédito porque yo firmé, yo puse que yo no estoy de acuerdo con eso. Timas, ya va. Tú firmaste a quién, tú firmaste ese papel, pero tú le firmaste a Dios. Así que quédate tranquilo. Y si eso sale, eso va a salir. Y de verdad, mira, cuando salió eso me dio 2 cachetadas y bueno, se los cuento como a modo de que puedan comenzar a soñar. Y esto lo creía oportuno para esta iglesia porque creo que es una iglesia que está empezando, es una iglesia que se va a levantar en el nombre de Jesús para grandes cosas. Y algo que me mencionaba Pablo y me decía, es que es una iglesia que no solamente quiere recibir personas para que trabajen acá, sino que quiere ser exportadora de talento. Y yo, wow, y queremos agarrar y que lo que quieran las personas, apoyarlo en eso y que salgan. Si tienen que hacer, que lo hagan. Y mire, no hay nada más lindo, más hermoso que agarrar y comenzar a rediseñar nuevamente nuestra vida y decirle a Dios, ¿qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde voy? Eso te involucra a ti y si lo están haciendo, realmente estoy dando lo mejor de mí. Eso es lo que yo pienso que Dios me ha dado para ustedes. Señor Padre, te doy muchas gracias, mi Dios, por permitirme compartir esta palabra con ellos, Señor. Gracias, Padre, porque sé que tú nos has creado, Señor, como seres únicos. Así como el iris de nuestros ojos, Señor, también la forma en que vemos determina, Señor, la forma en la que hacemos las cosas y también va a ser esa forma en la que lo hacemos es única. Nadie más tiene estas huellas que tenemos nosotros, Señor. Nadie más puede mirar como miramos cada uno de nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a que en medio del diseño que nos diste, bien sea maestro, doctor, periodista, vendedor, ingeniero, ingeniera, Señor, que en el nombre de Jesús nosotros podamos, Padre, todo eso canalizarlo en ti, Padre, para poder darte cabida, Señor, en ese sueño que tenemos o en ese diseño que nos diste, para que a través de eso las demás personas puedan conocerte y tú puedas glorificarte en medio de nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido y no permitas, Padre, que el día en que nos toque partir de este mundo, Señor, no vayan nuestras madres, digamos, o nuestras familiares a vernos en un cementerio como con algo de tristeza porque allí está un cuerpo, sino que vayan con alegría porque allá hay un sueño cumplido, porque allí hay algo que trascendió, Señor, y no como ahora en la actualidad donde los cementerios están llenos de sueños, Señor, sueños muertos, sueños que no llegaron, curas que no se encontraron, Señor, inventos que no se hicieron por el simple hecho de pensar en enriquecernos, por el simple hecho de pensar solamente en nosotros, Señor, y por el simple hecho de no dejarte trabajar a ti, Padre. En el nombre de Jesús te pido que seas tú, Padre, trayendo y abriendo, Padre, la creatividad en cada uno de nosotros, porque considero que como hijos tuyos tenemos al más creativo del mundo, Señor. Tenemos al artista mejor del mundo en nuestra vida, ese artista que desea hacer una obra que quizás ahora no la entendemos, Señor, pero que está dispuesto a llevarla mucho más allá de lo que nosotros imaginamos si se lo permitimos, Padre. En el nombre de Jesús te pido que nos bendigas, que nos cubras con tu Santo Espíritu y que nos llenes, Señor, con tu paz y tu bendición. Gracias, papá, por todo esto.